Take me in slow, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start looking at you. Lose control. Is paradise with honesty, but in the dead of the night. Teardrops on the floor, the glitters of the field. Control.
Muy buenas noches. Un saludo a todos quienes nos siguen Entre Bits y Bytes, en este espacio que ha sido creado para compartir cómo la tecnología impacta en nuestras vidas, en nuestro día a día, en particular la industria de los data centers. Pero queremos abarcar todo lo que es las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esta ya es nuestra 9ª edición y nos hemos movido a esta hora que parece ser la más adecuada para ustedes. Asimismo, les comento que ya tenemos la página en Facebook Mundo Data Center para compartir publicaciones de vuestro interés. Entre Bits y Bytes es un podcast que lo estamos publicando en un intervalo semanal con una duración que estimamos alrededor de 20 minutos, en el cual buscamos compartir conocimiento y buena información. Si quieren que sigamos con este esfuerzo, denle like a esta publicación en Facebook, compártanla entre sus contactos, entre personas que ustedes consideren que puedan tener interés en este tipo de difusión. Sigan la página de Mundo Data Center y si tenemos un crecimiento sostenido, podremos ampliar este espacio y muchas sorpresas más. Depende de ustedes, corran la voz. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer esta publicación, ¿no? Esta publicación se llama Nuestra Elección. El autor es Al Gore. Si bien es cierto, esta publicación ya tiene varios años, es en realidad de 2009. Yo quisiera compartir con ustedes un texto que me ha llamado la atención, pero bueno, por ejemplo, en la introducción dice: os he puesto delante la vida y la muerte. Podéis elegir la bendición o la maldición. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Bueno, en realidad lo que quiero compartirles es en la introducción del capítulo El poder de la información, que dice así: la invención de los ordenadores modernos, los circuitos integrados e Internet durante la segunda mitad del siglo XX preparó el escenario para una profunda transformación del papel desempeñado por las tecnologías de la información en prácticamente todos los aspectos de la civilización. Esta revolución informática y el constante y veloz desarrollo de las tecnologías de la información, cada vez más poderosas, han creado nuevas posibilidades y herramientas para resolver la crisis climática. Nuestra capacidad, como seres humanos, de usar la información para construir complejos modelos mentales del mundo que nos rodea, es posiblemente la facultad particular que más nos diferencia de las demás criaturas vivientes. Ahora que tenemos por delante el reto sin precedentes de mejorar rápidamente nuestra comprensión acerca del sistema ecológico de la Tierra y de nuestro lugar en él, es tiempo de centrarnos en cómo conseguiremos hacer el uso más completo y creativo de las tecnologías de la información para que nos ayuden a visualizar la verdadera naturaleza de la crisis climática, modelizar el impacto sobre el clima de la actividad económica presente y futura, evaluar las soluciones potenciales, rediseñar nuestros procesos, tecnologías, sistemas para reducir y eliminar la contaminación causante del calentamiento global, movilizar un amplio respaldo para la transformación de nuestra civilización, ayudar y apoyar a quienes toman decisiones en su elección de nuevas políticas, leyes y tratados, monitorizar nuestro progreso hacia una solución. En este espacio buscamos también aunarnos a este esfuerzo de muchas organizaciones para tratar de promover una tecnología limpia que ayude al progreso, pero que respete nuestro medio ambiente y nuestra casa común,
nuestro hogar que es el planeta. Para ello, vamos a seguir con este tema. De hecho, ha tenido mucho interés, eh, que es hablar del impacto del calentamiento global en el mundo del data center. En la página Mundo Data Center, hace unos días, publicamos un, eh, eh, un, un anuncio, ¿no? Donde les compartíamos el informe eh, que lanzó la Agencia Internacional de Energía, ¿no? La Agencia Internacional de Energía está conformada por más de 30 países, ¿no? Y ha emitido su informe este año denominado Cero Neto en el 2050. El anuncio más o menos decía así, ¿no? El número de países que anuncian promesas para lograr cero emisiones netas en las próximas décadas continúa creciendo. Pero las promesas de los gobiernos hasta la fecha, incluso si se logran por completo, están muy por debajo de lo que se requiere para llevar las emisiones globales de dióxido de carbono relacionadas con la energía a cero neto para el 2050 y dar una oportunidad al mundo de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados. Les invito a revisar las publicaciones de Mundo Data Center y ahí encontrarán el link para bajar este informe donde se ve mucha información que va a hacernos entender la envergadura del problema y las acciones que se están comprometiendo estos países de cara a ese objetivo. El esfuerzo internacional es limitar el calentamiento global a un crecimiento máximo de la temperatura de 1.5 grados para el 2050. Para ello, el sector energético es la clave. Las emisiones de CO2 de la energía y de la industria han aumentado en un 60%. Es verdaderamente un desafío. Un aumento en la inversión en energía limpia puede generar empleo y crecimiento. Son algunas de las sustancias de este informe que he rescatado. Un rápido alejamiento de los combustibles fósiles, ¿no? Para alcanzar cero emisiones netas para el 2050, se dice en este informe, la inversión anual en energía limpia en todo el mundo deberá más que triplicarse para el 2030 a alrededor de 4 billones de dólares. Necesitamos impulsar grandes saltos en la innovación de energía limpia. La mayoría de las reducciones en las emisiones de CO2 hasta el 2030 se proyecta provienen de tecnologías que ya en el mercado se están utilizando hoy en día. Pero para el 2050 se requiere que por lo menos la mitad de las reducciones provengan de tecnologías que hoy se encuentran recién en fase de demostración o prototipo. Entonces se requiere un cambio completo del sistema energético global. Aquí les comparto algunos de estos objetivos. Son algunas, una pincelada. Por ejemplo, hogares con energía solar fotovoltaica en las azoteas, en millones. ¿Cómo debe ser la proporción de crecimiento al 2050? Porcentaje de edificios preparados para cero emisiones de carbono. El crecimiento, fíjense, prácticamente es exponencial. Participación de las energías renovables en la generación, en la parte de generación, ¿no? Las generadoras de energía. Población sin acceso a la electricidad. 2020, esto debería ser prácticamente cero. O sea, toda la gente debe tener acceso a la electricidad. Solar y térmica y geométrica en la industria.
la energía solar, térmica y geotérmica en la industria. ¿Cómo se debe duplicar al 2050? La cuota de vehículos eléctricos en stock, los coches. ¿Cómo debe crecer? Es lo que se necesita. Debido al calentamiento global, se están produciendo una serie de eventos catastróficos. No solamente es la pandemia, ¿no? El problema que se ha producido debido a que el ser humano ha trastocado ese equilibrio en el que convivimos con otros habitantes de nuestro planeta, los animales, por ejemplo, o el maltrato a la ecología y el deterioro del Amazonas. Bueno, todo esto tiene consecuencias en la naturaleza y se visualiza, lo vivimos en los desastres naturales. ¿Cómo esto nos afecta ya entrando en el tema de los data centers? En los data centers tenemos dos momentos que nos hacen tener una acción sobre este problema. Uno es el momento cuando recién vamos a diseñar un data center y empieza con la selección del sitio. Debemos decidir dónde ubicaremos nuestro data center. Luego viene a ser la operación, porque en la operación podemos enfrentarnos también a la situación que ocurra de un movimiento de esta naturaleza. La actividad sísmica o los terremotos comúnmente se relaciona con la presencia de un volcán o alguna falla geológica. Por ejemplo, los países que se encuentran en el anillo o el cinturón de fuego. Y las fallas, falla de San Andrés, las placas de Nazca, etc. Los terremotos pueden fluctuar desde un movimiento de un mínimo de vibración que puede durar de un segundo a un evento catastrófico con una duración de incluso hasta más de 10 segundos, que ocasionaría graves daños o destrucción en las áreas donde se produzca el suceso. Entonces, dependiendo del grado sísmico proyectado, hay estudios para ello, el diseñador o el usuario que va a construir su data center debería procurar no construirlo en esa zona, o en todo caso, dependiendo del grado sísmico que se proyecta, tomar las medidas preventivas para mitigar ese riesgo a través de soluciones constructivas para la edificación. Pero no es el único problema que nos enfrentamos, ¿no? Riesgo de huracanes. Hay muchas zonas del planeta que de acuerdo a la temporada estacional y más aún con el calentamiento global que se hace más evidente, se enfrentan a este tipo de fenómenos naturales. Si bien es cierto, el viento es frecuente en todas las zonas del planeta, los vientos extremos por tormentas, llámese tornados, huracanes, ciclones, pueden afectar las operaciones de un data center. Entonces, nuevamente, de forma preventiva, buscaríamos no ubicar nuestro data center o alejarlo de esas zonas potenciales de huracanes, que cada vez son más. En caso nuestro data center estuviera en esas zonas, deberíamos reforzarlo para soportar esas estructuras. Las recomendaciones de cómo enfrentar estos desastres y preparar nuestro data center, incluso desde la parte de diseño y selección del sitio, ustedes lo pueden encontrar en diferentes fuentes, como son los estándares de la industria y buenas prácticas. Yo he escuchado muchas veces y he visto en el grupo Data Center personas que nos piden hablar en este espacio sobre, por ejemplo, los estándares de Uptime Institute, de BICSI 002, de TIA 942
o de la ISO IEC 22237. Si ustedes están interesados que hablemos sobre esos estándares, pónganos sus comentarios para poder ampliar alguno de estos temas. ¿Qué otro problema o desastre natural se puede presentar debido al fenómeno del cambio climático? Las inundaciones. Las inundaciones pueden ocurrir en numerosas áreas y en varias zonas en las que suele haber flujo significativo de lluvias o nevados en el año. Entonces se recomienda seleccionar una ubicación donde no haya estos riesgos. Son derivados de las cercanías a los ríos, a las cuencas, represas, donde pueda haber tsunamis o diques. Entonces hay que hacer una evaluación en función a las estadísticas, a los entes gubernamentales, donde se puede tener información histórica, ¿no? De qué periodo se producen estas inundaciones para seleccionar un lugar más adecuado. Incendios forestales. Los incendios forestales, típicamente nosotros pues en las noticias nos enteramos que en los Estados Unidos, en la zona oeste, normalmente se producen grandes incendios forestales. Pero este fenómeno no solamente se da allí, ¿no? También se da en la zona amazónica, en Sudamérica, y en otras latitudes. Estos incendios pueden propagarse fácilmente en 6.000 hectáreas o más. Aunque probablemente un sitio no esté expuesto a un riesgo inmediato, los incendios que ocurren aproximadamente a 80 kilómetros o a una mayor distancia pueden afectar la infraestructura de transmisiones del proveedor de acceso utilizada para el centro de datos. Llámese el proveedor de acceso de telecomunicaciones o incluso del suministro de energía eléctrica. Entonces el impacto puede ser directamente por el incendio, si estamos cerca en esas inmediaciones, o incluso indirectamente porque se afecta la línea de transmisión eléctrica o la línea de comunicaciones de nuestro proveedor de acceso. Estos fuegos, que son incontrolados, comúnmente ocurren lejos de los entornos urbanos de las ciudades. Sin embargo, dependiendo de la topografía del área y de la cantidad de otras zonas urbanas cercanas, hay sitios que están propensos a una interrupción operativa o a daños estructurales debido a los incendios. Es otro de estos fenómenos que se pueden presentar y hay que tener en cuenta. El deslizamiento. El deslizamiento, como tal, se produce, por ejemplo, cuando hay el rebase de un río, de una laguna, ¿no? En las zonas altas de una montaña, de un cerro, que puede generar este deslizamiento. Por ejemplo, en el Perú se le llama huaico. Los derrumbes o deslizamientos se producen cuando la estabilidad de la pendiente cambia desde una condición estable a una inestable. Por ejemplo, cuando hay un desembalse del río, ¿no? Entonces, ese deslizamiento viene no solamente el agua del río, sino también con rocas, tierra, lodo. Existen diversos factores que provocan un cambio en la estabilidad de una pendiente. Estos derrumbes pueden ser desprendimiento de tierra y pueden producirse, aunque aparentemente sea un área plana, pero en determinadas estaciones se puede producir un debilitamiento del suelo por debajo de ella. ¿Okay? Debemos también tenerlo en cuenta. Hundimiento de suelos. Miren, esta foto es bastante impactante, ¿no? El efecto notorio de la estabilidad es la formación de sumideros. Incluso la estabilidad más mínima puede hacer que el edificio no se asiente apropiadamente, generando daños y problemas estructurales. Entonces hay que hacer un estudio de suelos
de acuerdo a las características de la edificación que vamos a realizar para determinar si es factible la construcción de nuestro data center en esa ubicación. Son algunos, son algunos de los riesgos de desastres naturales que se producen debido al calentamiento global. Pero este año, 2021, hace poco, han ocurrido unos apagones. Ahí yo he tomado unos extractos de noticias, ¿no? Los apagones ilustran la amenaza del cambio climático en las redes eléctricas de los Estados Unidos. Los apagones en México, la histórica tormenta invernal en Texas ha causado cortes eléctricos en la mitad del país latinoamericano. Esta es la lección que deja al mundo el apagón en Luisiana, ¿no? Ha sido muy grave la última vez, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, en la época de mayor frío, se cortó el fluido eléctrico y las personas no podían tener calefacción. Había gente que se quedaba a dormir en su vehículo, pero cuando se agotaba la calefacción era bastante peligroso. Entonces yo quiero compartirles justamente sobre esta lección que deja el mundo de Luciana, eh, la nota que hizo CNN al respecto. La estrategia de crear infraestructura del siglo XXI del presidente Biden, mirando lo que ha pasado en Luisiana, ¿cuál debe ser ese replanteamiento, Jaime? Sí, hay varios grados de soluciones. Una parte que podría sonar muy obvia y obviamente muy costosa y muy complicada va a ser que poco a poco se fuera desplazando la población, no solo en Luisiana, sino en otras regiones que están cerca de la costa, más hacia el interior del país, ¿no? Porque ciertamente con el largo de los años y con el cambio climático parece que vamos a tener más impactos en ciudades como Venecia, como Nueva York, varias ciudades de Japón, etcétera, que están muy cerca de la costa y que cada vez que vaya a haber un maremoto o algún evento de este tamaño, un tifón, un huracán, siempre van a tener grandes impactos económicos, ¿no? Por el otro lado, pues bueno, hay una gran diversificación y de hecho en Luisiana particularmente no hay tanto este porcentaje de penetración de biocombustibles y de otro tipo de energéticos que puedan ayudar a la generación de electricidad, como por ejemplo en Nueva Inglaterra. En Luisiana, por ejemplo, todavía hay unos 7-8% de plantas eléctricas que funcionan a base de carbón, pero mientras más generación tengamos vía solar, vía energía eólica, etcétera, ciertamente vamos a ser menos dependientes en general de una sola fuente de energía, ya sea del carbón o del petróleo, ¿no? Que en estos casos es lo que está impactando fuertemente tanto la recuperación de las actividades de producción de petróleo, de electricidad y de refinación, el hecho de que no haya esta generación eléctrica vía combustible, ¿no? Que es lo que está impactando bastante. Si hubiera más generación eléctrica vía solar, ahorita habría definitivamente menos impactos o al menos impactos menos generalizados en toda esta zona, ¿no? Reconstruyeron nuestra casa. Bien, dejando de lado a los Simpson, como decíamos al principio, la intención es tener conciencia de esa nueva problemática, que no es tan nueva, pero que nos va a afectar en la operación de nuestro data center y al planeta, ¿no? En nuestro rol de profesionales involucrados en el mundo de los data centers, tenemos la preocupación de que nuestras operaciones sean estables, que nuestros usuarios no se vean afectados. Y el cambio climático no solamente nos afecta como pobladores de este ecosistema, de este planeta, sino también en nuestro rol de operadores de data center. Miren esto, ¿no?
El desafío para todos los operadores es que la probabilidad y la gravedad de las condiciones climáticas extremas están aumentando. Hay que tomar conciencia de ello. Por ejemplo, miren, un centro de datos que se ha construido en el año 2010, cuando se ha evaluado las condiciones y se seleccionó el sitio, en la evaluación se tomó en cuenta que el data center iba a tener un ciclo de vida de 20 años, ¿ok? Entonces, cuando se evalúa el área donde se va a ubicar el data center, se utiliza el criterio de la zona donde se inundó cada 500 años. Es un criterio de ubicación de la zona. Esto quiere decir que existe un riesgo del 0.2% de inundación en cualquier año. Esto es basándose en datos del 2010. 0.2%. Hoy en día, con el cambio climático, esa zona podría ser de una vez cada 100 años. Ya no de una vez cada 500 años, sino una vez cada 100 años. Es decir, que el riesgo ahora es del 1%. ¿En cuánto ha aumentado? En 20 veces durante el ciclo de vida planeado. Entonces, es necesario tener en cuenta ello, tanto para seleccionar la ubicación de nuestro nuevo data center, como para los operadores, porque las reglas del juego sobre las cuales construimos nuestro data center están cambiando por las condiciones climáticas, por el calentamiento global. Vamos a continuar hablando sobre este tema en las siguientes ediciones. Queremos entrar, por ejemplo, en los indicadores. ¿Cómo va nuestro data center en eficiencia energética? ¿O cómo va nuestro edificio en cuanto a la contribución al calentamiento global? Si te interesa que sigamos tocando estos temas, ya sabes, dale like a esta publicación, compártela en tus redes sociales, en Facebook, a tus colegas, a tus compañeros profesionales interesados en estos temas, y síguenos en la página de Mundo Data Center. Bueno, me despido, que tengan muy buenas noches, hasta la próxima. Maybe she's a girl, never found the words to tell you it's been gone. Holding out the lights, those memories start to pass, so she never asked the sky for God. Maybe she's not right, so it's something said her mom, but everybody's on this phone. You think when she breathes and she's more perfect than Ethan, more perfect than Ethan. You would say there ain't nothing that she